Queremos usar la gráfica de f proporcionada y primero determinar el dominio de f. El dominio de una función es un conjunto de todas las entradas posibles. En este caso, porque tenemos una función de x, estamos buscando todos los valores posibles de x. Las entradas de una función ocurren a lo largo del eje horizontal, o en este caso el eje x, por lo que al analizar el gráfico queremos determinar todos los posibles valores x de f. Como estamos viendo esto gráficamente, también podemos preguntarnos cómo se comporta este gráfico, moviéndonos de izquierda a derecha. Observe cómo el punto más a la izquierda de esta función sería este punto aquí, donde x es igual a 4 negativos. Debido a que este punto está cerrado, sabemos que 4 negativos están en el dominio de la función. Observe cómo esta función adquiere cada valor x que se mueve hacia la derecha, hasta el punto más a la derecha aquí, donde el valor x es positivo 6. De nuevo, este punto está cerrado en x es igual a 6, y por lo tanto sabemos que 6 están incluidos en el dominio. Entonces, esta función toma todos los valores de x de 4 negativos a 6 positivos, incluidos los dos puntos finales. También podemos pensar en proyectar este gráfico en el eje x. Observe como si presionamos esta función hacia abajo sobre el eje horizontal. Nuevamente, tomaría cada valor de x, de 4 negativos a 6 positivos, incluidos ambos puntos finales. Entonces, nuevamente, debido a que tenemos una función de x, para expresar el dominio usando desigualdades, diríamos que x es mayor o igual que 4 negativo y menor que o igual a positivo 6. Y luego, usando la notación de intervalo, nuevamente, el intervalo es de 4 negativos a 6 positivos, pero nuevamente, debido a que incluye ambos puntos finales, usamos corchetes aquí también como aquí. Si no se incluyó un punto final, recuerde, usaríamos un paréntesis redondeado en lugar de un corchete al usar la notación de intervalo. A continuación, veremos cómo determinar el rango de nuestra función, f. Espero que hayas encontrado útil esta parte.